Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tantas veces que me he acercado a este verso a lo largo de más de 3 partes de mi vida en las que estoy sirviendo al Señor por su piedad y su misericordia, hoy he podido ver en este verso, cuando lo he leído: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que Dios no se equivoca. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que el hermano Juan pueda ver en este versículo la inequivocación? Es decir, que no se equivoca Dios. No se equivoca, porque estoy viendo que en este versículo ha hecho algo tan permanente que, según los que estudias y nos dicen que el universo, que la tierra, que lleva millones y millones y millones y millones y millones de años, según los contabilizan ellos. Eso a mí me dice que Dios lo ha hecho todo tan perfecto que es indestructible. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí permanece. Quiere decirse que Dios lo que ha hecho, lo ha hecho tan perfecto que es indestructible. Y yo decía, Señor, ¿qué les digo a tus siervos y a tus siervas en este versículo que acomode de algún modo las ganas y los deseos de seguir adelante? Esos deseos que realmente a veces, como si de un fuego se tratase, empieza a disminuir. Podemos acercarnos a este versículo en esta noche y poder ver realmente la indestructibilidad de todo lo que tú haces, que no te equivocas nunca. Y el Señor levantaba pensamientos y sentimientos dentro de mi corazón cuando me acercaba con esa sensación de indestructibilidad, es decir, de que Dios no se equivoca, porque los seres humanos que se equivocan hacen cosas destructibles, no solamente de algún modo cosas para destruir, sino que lo que hacen se rompen con el uso. No hacen absolutamente nada que pueda permanecer para siempre, ni aun las cosas que son irreciclables, como el plástico o algunas otras cosas que dicen que tardan mucho en desaparecer, pero llegará un momento en que desaparecerán. Pero lo que Dios hace es perfecto. Esto hoy debe de levantar en nuestra vida fe. Tanta falta que nos hace la fe, que nuestro pastor está en la línea, su madrecita está pasando dificultades, su familia se entera y sin embargo está ahí de algún modo conservando la fortaleza y la fe. ¿Y qué deciros? Que no sepáis de todo lo que está viviendo, tanto lo cercano nuestro, lo propio nuestro, como también lo ajeno y lo lejano. Mujeres que han enviudado, hombres que también han enviudado, hijos que se han quedado sin padres, padres que se han quedado sin algún hijo, hermanos, familiares, amigos, hombres de Dios, conocidos de todos nosotros,
que durante este año han ido a engordar la nube de testigos de la carta hebrea capítulo 12. Sufrimientos diarios que realmente estamos viviendo de una manera terrible y tremenda. ¿No creen ustedes que necesitamos fe? Y no una fe realmente pobre, una fe que tan solamente espera recibir, sino esa fe realmente que cree en el Dios que ha hecho el cielo y la tierra. Posiblemente alguno de ustedes que es obrero, es pastor, es candidato, está pensando, ¿me habrá realmente llamado Dios al ministerio? Permítanme que les profetice. A lo mejor están pensando, ¿me habrá realmente llamado Dios para que yo sea predicador? Y estén ustedes pensando en lo profundo de sus pensamientos, en sus propias meditaciones. Seguramente Dios no me ha llamado. Dios no se equivoca nunca cuando llama a alguien. Dios llamó a Moisés y Moisés quería que Dios llamara a su hermano Aarón. Pero Dios no se equivoca cuando llama, porque lo que llama lo hace tan permanente como lo que crea. Y lo que crea lo hace para siempre, sin ninguna equivocación. Podrán ver cómo la tierra se ha visto azotada por malas manos de labradores, por artilugios de profesionales que maltratan. Bueno, parece que el diablo está hoy un poco quemado con nosotros, pero seguimos adelante. La tierra que Dios la hace perfecta es maltratada, pero la tierra siempre, como ha sido creada por las manos de Dios, sigue levantándose. Decía que Dios llama a Moisés y Moisés quiere que Dios llame a su hermano Aarón. No, mejor mi hermano Aarón. Pero demostró realmente Dios no equivocarse. Dios necesitaba a un predicador, a un líder, a un hombre suyo para que fuese el líder durante 40 años en el desierto. No necesitaba a un líder de 40 días como demostró ser Aarón cuando Moisés subió al monte para recibir las leyes de Dios. Se quedó Aarón a cargo del pueblo y en 40 días, si tarda 41 días en bajar, Moisés termina con todo el pueblo. No era hombre para 40 años, ni tan siquiera para 40 días. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó cuando te llamó. A lo mejor la forma que tú tienes de interpretar que Dios no te ha llamado al ministerio es por lo que te está costando ser ministerio. A lo mejor es la cruz que te pesa demasiado. Y a lo mejor, como dice la alabanza del hermano Remache, Antonio Remache, que la cantaba con su esposa, nuestra hermana Eva, que está en la presencia del Señor. Yo creía que estar en tu obra era coser y cantar. No es coser y cantar ser un siervo de Dios y todo lo que eso acarrea. Y posiblemente, a lo mejor que ha ocurrido, que está en un momento en el que el dolor y el sufrimiento hace que realmente
vengan pensamientos en los que se crea que Dios no te ha llamado. Pero Dios no se equivoca cuando llama. ¿Saben ustedes que Dios no le dijo a Ananías, el que bautizó y oró por Saulo de Tarso? ¿No le reveló todo lo que Dios le dijo acerca del futuro de Saulo de Tarso? ¿No le dijo lo que tenía que sufrir por servir a Dios? Si la tierra hubiera podido elegir cuando fue creada por Dios por todo lo que tendrían que hacerle sufrir y padecer los empresarios, las fábricas, por todo lo que tenían que hacer con ella, si voluntad hubiese tenido, posiblemente hubiese dicho que no. Pero todo lo que Dios crea, lo crea de una manera tan perfecta para que cumpla realmente con el llamamiento. Y usted como pastor, como obrero, como un servidor de Dios con toda su familia, ha sido llamado a seguir adelante. Todo lo que está ocurriendo ahora no es nada más que la oportunidad de demostrar realmente que Dios le llamó. Cuando el dolor realmente llama, es cuando se tiene que demostrar el verdadero llamado. Posiblemente ahora es cuando más le cueste a usted saber que realmente Dios le llamó. Porque la cruz pesa, las frases hacen mucho daño, el no reconocimiento empobrece, pero todo aquel que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de ser mi discípulo. Por lo tanto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no se equivoca y Dios no se equivocó indudablemente cuando a usted le llamó al servicio. Por lo tanto, traigo una exhortación para todos los pastores que me oyen, para todos los obreros que me oyen, para todos los discípulos que me están escuchando. No es tiempo de salir corriendo. Hay muchísima gente que necesita del crecimiento, de la entrega, del amor que Dios puso en nuestros ministerios. Y por lo tanto, no es tiempo de ir interpretando dolores como negativas de que no soy llamado de Dios. Me gozo en lo que padezco por vosotros, decía Pablo a los colosenses. Me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que le faltan a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Dios no se equivocó a llamarle. Ahora bien, usted puede saber realmente si no es capaz de soportar la situación. Posiblemente tenga usted razón, que Dios no le llamó al servicio. Pero vamos a irnos, vénganse conmigo al libro de Éxodo, al primer capítulo también y al primer versículo. El encabezamiento del capítulo dice: aflicción de los israelitas en Egipto. Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y mientras estaba pensando en ustedes, estaba también pensando en este segundo libro del Pentateuco, capítulo 1 y versículo 1, porque el sufrimiento no solamente para los llamados como obreros, como pastores
o como candidatos al ministerio, sino que también Dios nos ha llamado a todos nosotros a no sacar los pies del camino estrecho. Y yo me imaginaba entrando aquellas 70 personas que entraron en Egipto con gozo, con alegría, con bendición, y tenían una tierra para ellos, la tierra de José, que su hijo José, que era el segundo de Egipto, les había dado. Pero el tiempo pasa y la profecía se tiene que cumplir. Porque la iglesia del Señor vive y se alimenta de lo profético, no de los decretazos, ni de las historias, ni de las fiestas, ni de las cosas que realmente puedan estar ocurriendo alrededor. La iglesia de Dios vive en el medio de lo profético. Y también existe para la iglesia, para los creyentes, aquello de que Pablo lo habló de la siguiente manera, cuando dijo: si Cristo padeció en la carne, armaos vosotros también del mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado para ya no más vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Terminar con el pecado? Pastor Juan, ¿terminar con el pecado? ¿Acaso se puede terminar con el pecado? ¿No terminó ya el Señor con el pecado? ¿Qué es lo que nos quieres decir? El pecado que habla Pedro en esa parte de la Escritura que les he citado, cuando dice: si Cristo padeció en la carne, terminó con el pecado. También vosotros armaos del mismo pensamiento, porque quien padeció en la carne termina con el pecado para ya no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es vivir conforme a la concupiscencia de los hombres? Vivir envuelto realmente en un sistema de prácticas carnales que hacen que la familia se destruya. Estaba hablando estrictamente de la familia, Pedro, y a mí me llamaba la atención que cuando entra Jacob con toda su familia y con todas las familias de sus hijos, ha resaltado para mí la palabra familia, cómo se cuidaron durante 400 años para que no perdieran por la práctica ni por la inclinación de la concupiscencia de los egipcios, perdieran la esperanza de que una generación sería salvada por, en este caso, el Mesías que vendría. Todos los que morían con la esperanza de lo que más tarde Daniel hablaría. Cuando Daniel, en el capítulo 12, quiero recordar, de su libro de Daniel, dice que los que han dormido en el polvo de la tierra resucitarán. Estaban cuidando realmente a su familia, porque no involucrarse en los sistemas de este mundo significa entrar en un sufrimiento a veces de necesidad, pero no hay mayor riqueza que le pueda dejar un padre o una madre a su descendencia, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, que crean en Cristo, que sepan esperar en Cristo.
que si tienen que morir, que mueran en Cristo, porque el Señor les recuperará, porque escrito está, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, armémonos de ese pensamiento y no nos olvidemos cada día de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor y al amor amor fraternal, porque si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar ociosos, porque quien no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vénganse conmigo al tercer libro de la Biblia, Levítico, al primer capítulo y al primer versículo también. En el primer verso, el encabezamiento de este capítulo dice: los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Dios puede hablar desde donde quiera. Yo sé que hay gente de vosotros que está esperando una palabra de Dios directamente. El Espíritu Santo me está hablando ahora y me está diciendo que muchos de ustedes están pidiendo que Dios les hable en sueños, en profecía, porque están deseosos de que haya una respuesta del Señor. Y en el tercer libro encontramos que hay que ofrecer holocausto. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Dios elegirá el momento, el lugar, la hora para poder hablarle. ¿Podía Dios hablarle al profeta Ezequiel en cualquier otro lugar? Sí, pero le llamó en el lugar donde él debía entender, hasta que Dios no vea que tienes realmente la capacidad del lenguaje con el cual Él te va a hablar. Dios no te va a hablar. Pastor Juan, ¿y cómo puedo desarrollar el idioma de Dios? Viviendo en el Espíritu. Nadie puede entender las cosas del Espíritu si no es por el mismo Espíritu, porque del mismo modo que el espíritu del hombre sabe las cosas que hay en el hombre, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si no tienes realmente una comunión íntima con Dios, que tu mente realmente está saturada del Espíritu Santo. Levítico 1:1, llamó Jehová a Moisés. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Allí tenían que haber holocausto, tiene que haber entrega, tiene que haber dedicación. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero ahora pedid en mi nombre. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios no vendrá. Él os guiará a toda la verdad. Si oís hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. A veces Dios está hablando te está hablando una y otra vez, pero sin embargo no entiendes el lenguaje de Dios. Y al no entender el lenguaje de Dios por no vivir en el Espíritu, sigues con tu demanda: Señor, háblame, Señor, háblame. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, pero no has entendido el idioma de Dios? Hoy Dios te está hablando. Espero que sí estés entendiendo que para que Dios te hable lo que tú quieres, tienes que entrar en su mundo, en el mundo del Espíritu. No se puede vivir en el mundo de la carne y poder oír la voz del Espíritu Santo.
¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Un hombre que conocía la letra no conocía el espíritu de la letra. No es lo mismo leer la Biblia que entenderla por el espíritu. Todos leían en el encalado de la pared Mené, Mené, Tekel Uparsin. Todos los leían porque conocían las letras, pero no conocían los significados. Ellos leían Mené, Mené, Tekel Uparsin. ¿Y saben ustedes lo que veían ellos? Los que leían que había una balanza, que había una mina, que había un oro, que había un reino, pero no sabían correlacionarlo. Sin embargo, el puzzle en el cual estaba envuelto todo aquello, el misterio, fue realmente puesto pieza por pieza. Mené, Mené, Tekel Uparsin, tu reino ha sido pesado y hallado falto de peso, y tu reino te ha sido quitado y ha sido dado a los medos y a los persas. Dios te hablará muy puntualmente, pero tienes que entrar en su mundo, en el mundo del espíritu, y Dios te responderá. Vénganse a Números, cuarto libro, versículo 1 del capítulo 1 también. Cuando se contabiliza el pueblo de Israel, censo de Israel en el Sinaí, capítulo 1, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. En este verso, en este capítulo, en este momento donde hemos recorrido Génesis 1:1, Éxodo 1:1, Levítico 1:1 y Números 1:1, ha llegado el momento de que hay una gran multiplicación y tenemos realmente que conocer el número que somos, a lo que realmente Dios nos ha llamado con el número que somos, porque hay mucha gente que nos necesita. Ustedes saben, hermanos, que a las viudas no se les ayuda solamente con orar y acordarnos de ellas. Ustedes no saben que a las viudas y a los huérfanos no se les ayuda solamente diciendo pobrecicos, pobrecicos, pobrecicas. Había llegado el momento de conocer el número y la fuerza y la capacidad que realmente tenía el pueblo para poder hacer la labor material, ya no la espiritual, sino la material. Santiago nos habla, dice, vamos a ver, viene uno que tiene necesidad no de una limosna, sino de la ayuda diaria, y le decís, vete, caliéntate y que Dios te bendiga. Ya hemos terminado la sesión y ya hemos orado por ti. No, no. A las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, no se les ayuda orando. Las oraciones, los ruegos y las súplicas tienen que ver con el alma, tienen que ver con el espíritu. Pero la organización física tiene que ver con la cantidad y la fuerza. Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, ahí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Me encanta cuando la Biblia es tan específica en tiempo, en día, en año, porque Dios es perfecto y no se le escapa nada.
acompáñenme al siguiente libro del Pentateuco. Aleluya. El último de los 5. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1. Encabezamiento. Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová que le hizo en el monte de Horeb. Versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizaham. Es como un reloj suizo, tan preciso, tan exacto, tan correcto. El Señor no nos va a dejar sin memoria. Todo lo que he hecho por vosotros en Horeb, todo lo que os he hablado, todo lo que os he enseñado, todo cuanto os he dicho, ahora os lo traigo a memoria de nuevo. Estas son las palabras que habló Moisés a Israel a este lado del Jordán en el desierto, antes de pasar al otro lugar. Antes que entréis en el lugar donde hay que orar, pero también hay que saber trabajar. En el desierto os he mantenido yo. En el desierto yo os he dado pan. En el desierto yo os he dado carne. En el desierto yo os he dado agua. En el desierto no habéis tenido necesidad de nada. Eso realmente nos habla del tiempo. El tiempo de la niñez, cuando estamos realmente creciendo. ¿Habremos crecido lo suficiente? ¿Habrá gente entre vosotros que haya crecido lo suficiente? Yo digo que sí, para que cuando entre en la nueva tierra de Canaán, la tierra de Canaán, habían milagros muy esporádicos. Ya tenían que haber panaderías, ya tenían que haber herreros, ya tenían que haber labradores, ya tenía que haber gente artesana, porque ya había que hacer zapatos y había que hacer ropa y había que hacer de todo. ¿Qué es en realidad lo que nos enseña el libro de Deuteronomio, el libro de la memoria? Que ahora Dios, los milagros que hace entre nosotros los hará muy puntualmente, pero Él espera a un pueblo comprometido, que sabe infraestructurarse en todas sus necesidades y que las cubre. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Que Dios os bendiga grandemente.